Muy buenos días, bienvenidos a Agenda Constitucional en una semana en donde han pasado, como siempre, muchas cosas intensas. Comienza ya el trabajo, la organización en las comisiones para poder ya meterse de lleno en los contenidos. Vamos a estar comentando todo esto en detalle junto, como siempre, a Pamela Figueroa, académica de la USACH, coordinadora también del Observatorio Nueva Constitución. ¿Cómo está, Pamela? Buenos días. Muy bien, Bárbara, muy buenos días y también aprovecho de saludar a mis colegas Sebastián y Patricio. Sebastián Soto, profesor de Derecho de la Universidad Católica, bienvenido. ¿Cómo está? Hola Bárbara, muy bien. Hola Pamela, Patricio, un gusto estar aquí. Y también estamos, como siempre, junto a Patricio Zapata, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica, director también del Centro de Democracia y Comunidad. ¿Cómo estás, Patricio? Estás en silencio, no lo podemos escuchar. Hola Bárbara, hola Pamela, hola Sebastián, un gusto. Bueno, en esta semana ocurrieron muchas cosas, pero para poder meternos de lleno en lo que viene, demos una mirada de cómo inició. 18 de octubre, una fecha que para muchos es bien simbólica por distintas razones quizás. Se ha cuestionado el hecho de que desde la convención se hayan querido vincular a esa fecha en particular. Mirándolo ahora en perspectiva, ¿fue una buena decisión? ¿Implica algo más? Sebastián, ¿cómo lo ves? No, yo lo veo mal. A mí me parece que es una señal incorrecta. Me parece que habiendo una fecha tan relevante como la del plebiscito cerca del 18 de octubre, no cabe ninguna duda que la convención debió haber apuntado a esa fecha. Ahí está en parte un momento simbólicamente más fuerte, más poderoso, y que no tiene y no está contaminado por la violencia, que es aquello que caracteriza no solo el 18 de octubre del 2019, sino que ha caracterizado a todos los 18 de octubre que han venido después. Quien niegue eso, quien no vea eso, comete un error, y quien entonces no vea que levantar el 18 de octubre como un día especial, como un día de inicio de algo, como un día importante para la historia y la memoria, se mezcla, se confunde e incluso, no cabe ninguna duda, también puede validar esa violencia. A mí me gustaría simplemente decir sobre eso en este foro. Nosotros regularmente condenamos la violencia, creo que tenemos un gran acuerdo en eso, pero no es lo que se aprecia en la convención y no es lo que tampoco lamentablemente se aprecia a veces en la opinión pública. Así que yo creo que es un mal intento de significar el 18 de octubre. Pamela, ¿cómo lo ves considerando, bueno, lo que ocurrió efectivamente el 18 de octubre, la discusión del proyecto de indulto? Recordemos que la primera acción que se hizo de parte de la convención fue una declaración a favor de ese proyecto. Han habido algunas polémicas con declaraciones de Fernando Atria, justamente en eso que es un tema que ya se ha hablado mucho, pero que cada cierto tiempo se vuelve a poner sobre la mesa. Y por último, agregando el antecedente es que si bien se había hablado de este día como un día de inicio, finalmente lo que ocurrió en la práctica en la convención, hubo una sesión muy cortita, acordaron algunas cosas, o sea, tampoco es que se hayan sentado a conversar un contenido o hayan hecho algo que termine siendo muy simbólico como trabajo concreto. Sí, bueno, me parece que esta semana, más allá del 18 de octubre, es importante señalar que ya empieza el trabajo de contenido, las exposiciones de los convencionales, el ordenamiento de las comisiones. Creo que se había sobredimensionado por algunas personas y algunos medios de comunicación como el significado que podía tener con respecto a lo que pasó el 18 de octubre del 2019 y el trabajo de la convención el 18 de octubre de 2021. Yo me parece, y ahí tengo como una diferencia en la apreciación que recién se hacía, que se logró como darle otro significado al 18 de octubre en este momento, ¿ya? Más allá de que algunas personas puntuales, con las cuales no comparto, obviamente, quieran como relevar que lo de 2019 sea como la única razón en la cual estamos en este proceso. Entonces me parece que haber acotado ese día a algunas actividades y que finalmente fueran algunos convencionales constituyentes que tuvieran una apreciación distinta, habla bien de que la Convención Constitucional en general lo que busca es ya comenzar un trabajo sobre los contenidos constitucionales. El tema de la violencia creo que es un tema que va a seguir rondando. Una periodista chilena, Rocío Montes, escribió un artículo en un diario extranjero
muy interesante sobre la falta de consenso que hay sobre la violencia legítima. Y yo creo que es un tema que hay que ponerlo en debate, hay que ponerlo en discusión, porque obviamente el trabajo constitucional, lo que estamos haciendo en este proceso constituyente es construir consensos, ¿no es cierto? Y darle significado también a los valores fundamentales de la democracia. Y yo creo que es importante como señalar que la violencia, ¿no es cierto?, nunca es justificable, que la política tiene el sentido de construir esos consensos y poder ahondar un poco más en ese proceso. Entonces, no comparto para nada ninguna justificación de ningún actor político con respecto a tratar de explicar que la violencia puede darse en algunos momentos y en otros no. Entonces, creo que fue bueno que ese 18 se hiciera algo muy sobrio en la convención, ya, porque es inevitable, porque para muchos actores dentro de la Convención Constitucional se trata de dar como un relato de que es el 18 de octubre del 2019 como el origen del proceso constituyente. Y yo creo que hay que mirarlo en una perspectiva más histórica, es todo un proceso más largo que involucra a distintos actores y esa inclusión es lo que hay que rescatar de lo que está sucediendo en el actual proceso. Patricia. Hemos hablado tanto de esto y tratando de no repetir, de no reiterar. La inmensa mayoría del pueblo chileno está por la paz. La inmensa mayoría. Lo ha estado en momentos difíciles en el pasado y lo está ahora. La violencia es un recurso de unos pocos muy decididos y que consiguen un tremendo impacto muy desproporcionado a su número. Un impacto enorme, ¿no es cierto? Porque quemar cosas, destruir cosas, evidentemente nos impresiona. Y los medios de comunicación cumplen su tarea al mostrar esa violencia. Pero no se nos puede olvidar nunca. Aquí hay grandes mayorías, inmensas mayorías, que creen que los problemas se solucionan conversando, discutiendo, cediendo, persuadiendo. Y hay una minoría pequeña. Ojalá fuera más pequeña de lo que es, pero es una minoría que está por la violencia. No debemos dejarnos pautear por esa minoría. No puede ser que lo que haga esa minoría determine la forma en que actuamos, determine lo que hacemos y determine lo que no hacemos. Aquí la voluntad tiene que ser de esa gran mayoría. Esa gran mayoría se expresó en el plebiscito, se recordaba, un 80% dijo que quería una nueva constitución. Vamos a ver si esa mayoría es consistente, ¿no es cierto? Vamos a ver si eso persevera en el tiempo, esto es dinámico, y vamos a tener entonces un segundo plebiscito, esta vez con voto obligatorio, y que la gran mayoría de los chilenos y chilenas van a dar su opinión. No dejemos que un grupo pequeño nos esté constantemente pauteando. No usemos la violencia como un elemento de la discusión política para enderezar las cosas en una dirección o en otra. Este proceso constituyente es demasiado importante para que constantemente algunos usen la violencia de unos pocos para echar abajo el esfuerzo de tantos y tantas. Se producen unas extrañas alianzas entre el que está quemando una iglesia y está quemando una estación de metro y el que no quiere que funcione el proceso. Entonces, por favor, hagamos un esfuerzo sistemático por controlar esa violencia, y yo por lo menos he estado siempre disponible para, si hay que entregarle más recursos a las policías, en su momento cuando se discutió la ley antibarricada, cuando se discutió, en fin, y cada uno dará cuenta de sus actos, ¿no es cierto? Pero me llama la atención que esto de la violencia haya terminado siendo casi el principal argumento para descalificar el proceso constituyente.
cuando resulta que los que empujan la violencia son unos poquitos, y los que empujan... Pero ahí hay un argumento, porque, perdón, que me interrumpa, hay algunos miembros de la convención cuando dicen es que esa violencia fue necesaria o esa violencia fue buena porque dio paso a este proceso, que indulten a esos y no a estos otros, aunque los delitos son los mismos. Bueno, esa es una discusión que ya hemos tenido muchas veces, pero tal como dice, dejémoslo por un rato de lado porque están pasando muchas otras cosas en el proceso. Ya se empiezan a hacer las bajadas. Y perdóname, Bárbara, porque esta tragedia, hoy día leo en el diario que una familia del sur parte a Alemania por situaciones de violencia, pero antes que empezara la convención, antes de octubre del año 19, yo recuerdo también otro caso parecido. O sea, hemos tenido un problema de violencia antes, esto no comenzó con la convención, es un problema complejo. Yo también me preocupa de que existan algunas personas que no tienen a veces suficiente claridad, pero yo afirmo, y quizás estoy equivocado, pero déjame afirmarlo, la gran mayoría del pueblo chileno está por las soluciones pacíficas y conversadas. Esa es una convicción profunda que yo tengo. Y quienes nos sentimos cómodos con esa convicción, no podemos dejarnos pautear constantemente por ese grupito que lo que quiere justamente es que hablemos solamente de lo que ellos hacen, de lo que hacen una vez a la semana o una vez al mes, y que no hablemos de lo que hacemos la gran mayoría de chilenas y chilenos que queremos construir. Bueno, había mucha expectativa. Perdona, pero ¿puedo agregar una cosa final porque creo que es un tema importante? Yo recomiendo a las personas que nos escuchan la polémica entre Christian Barken y Fernando Atria que se ha dado en el Mercurio, en la columna de ayer de Christian Barken, donde critica a Fernando Atria directamente por ser un promotor, justificador de la violencia en este proceso, y Fernando Atria le responde hoy. Yo creo que hay una confusión, y es lo que me gustaría desarrollar muy brevemente, en Fernando Atria, que, yo insisto, parece querer transformarse en una especie de Carlos Altamirano de este proceso. ¿Y por qué? Porque él señala que el 18 de octubre parece ser una violencia legítima, distinta a la que ocurrió hace algunos días, y por eso requiere un tratamiento distinto. ¿Y por qué lo dice? Bueno, porque aparentemente genera un proceso virtuoso, que es el proceso de cambio constitucional. Yo creo que en esto tenemos que mirarlo distinto, hay que mirarlo como las experiencias de nuestras propias vidas. En cada una de nuestras vidas, nosotros tenemos eventos felices y eventos traumáticos. Eventos felices como el nacimiento de un hijo que cambian nuestra vida, eventos traumáticos como un accidente, como una enfermedad grave, como que entren a robar a tu casa, en fin, todo ese tipo de cuestiones que son eventos muy traumáticos. El 18 de octubre fue un evento traumático que puede ser que cambie nuestra vida. A veces una enfermedad, un accidente o un robo violento en tu casa cambia tu vida, cambia la vida de tu familia, y puede ser incluso que la cambie para mejor. Uno cambia costumbres y, en fin, cambia hábitos alimenticios, qué sé yo. Pero nadie celebra el evento traumático. El evento traumático se asume y se piensa respecto a él, y se inicia un cambio y una reflexión, pero no se celebran esos eventos traumáticos. ¿Quién celebra un accidente, pese a que después de ese accidente cambió mi vida? ¿Quién celebra un robo, qué sé yo? Lo que pasa es que aquellos que celebran el 18 de octubre, que lo guardan en la memoria como un evento positivo, están celebrando ese evento traumático y no están celebrando el cambio que eventualmente viene después. A mí me parece que ahí hay una confusión, y esa es la confusión principal, a mi juicio, de Fernando Atria, que es la que lleva entonces a justificar en alguna medida esa violencia, como quien justificaría el accidente, la enfermedad, por generar un cambio en la vida. Ha generado harto comentario esa columna de Christian Barken ayer en el Mercurio, justamente. Pero había muchas expectativas cuando hablábamos de este primer día, más allá de todo lo que implicaba en términos de asociación o no a la fecha, de que se iba a empezar por fin a discutir los contenidos. Pero hay hartos temas que son procedimentales que se tienen que hacer antes. Y justamente uno de ellos es elegir a los coordinadores de las 7 comisiones que fueron definidas para el trabajo. Estas 7 comisiones ya, con el paso de esta semana, todas tienen sus miembros coordinadores. ¿Qué les pareció ese proceso? ¿Cómo lo eligieron? Los sectores que lograron una mayor representación, el Frente Amplio, por ejemplo, también parte del Partido Socialista. ¿Cómo ven este proceso y cómo ellos también van a tener esta importante misión de ir encaminando las discusiones? Pamela. Bueno, me parece excelente que ya esta semana esté resuelto el tema de los coordinadores de cada una de las comisiones, ¿ya?
Ellos ocuparon un procedimiento similar a como habían estado generando las definiciones al interior de la convención, ocupando las mayorías, las votaciones sucesivas cuando no se lograba resolver alguna coordinación en las comisiones. Hubo también sorpresas, ¿no es cierto?, de quienes se eligieron en las comisiones que habíamos conversado anteriormente. Nosotros ya habíamos visto, de acuerdo a cómo fue la composición de los patrocinios, que los distintos grupos políticos, bloques políticos al interior de la convención habían priorizado, ¿no es cierto? Parecía como que la centroizquierda tenía una prioridad por el tema del sistema político, y en el caso de la derecha, más en la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Económico, que yo creo que es muy coherente, ¿no es cierto?, con los discursos, las posiciones, los planteamientos de los propios convencionales constituyentes. Y esa distribución también se reflejó luego en cómo se fueron conformando estas coordinaciones, porque las coordinaciones son bien importantes en términos de lo procedimental. A veces uno cree que lo procedimental es casi como trámite administrativo, pero no, porque los coordinadores van definiendo ciertas cosas, ¿no es cierto?, las agendas, cómo se va dando la conversación al interior de las comisiones. Sabemos también que las comisiones van a tener un rol importante en cómo se van construyendo los debates y lo que va pasando hacia el plenario. Entonces, no es menor esa situación. Y ahí se conformaron duplas, ya siguiendo el principio de paridad, la representación de distintos sectores, y me parece que esas duplas fueron resultado de ese debate interno que ya vamos viendo cómo se ordena la Convención Constitucional. Bueno, justamente a propósito que estábamos hablando de Fernando Atria, él era uno de los que muchos daban por seguro coordinador de una de estas comisiones. Finalmente no alcanzó los votos, Patricio. Sí, algo he leído respecto de cómo se dio la dinámica en esa comisión tan importante, ¿no es cierto?, que es la de régimen político. Mira, yo creo que tiene razón Pamela. Ejercer como coordinadora o coordinador es bien trascendental, pero no es la única manera de influir sobre un proceso. De hecho, esa tarea administrativa o de gestión seguramente va a consumir bastante energía y tiempo. Entonces, también se puede influir desde los contenidos. Así que yo diría que personas que ocupan posiciones de coordinación sí son muy importantes, pero eso no significa que el resto no tiene espacios y oportunidades. Y de hecho, si tú me preguntas a mí, para alguien que está muy interesado en los temas de fondo, los temas sustantivos, en el estudio, quizás es preferible no asumir tareas de coordinación que son bastante desgastantes, y que te pueden dejar re poco tiempo para escribir, para pensar, para conversar sobre los temas sustantivos. Así que me gustan en general los nombres. Yo, por ejemplo, en el caso de la de régimen político, creo que los dos nombres son bastante interesantes. Rosa Catrileo y Ricardo Montero. Creo que ellos tienen esas habilidades blandas que se necesitan, son un buen equilibrio, pero los otros 33 van a tener todas las oportunidades del mundo para hacer sentir su voz. Así que en el caso de Fernando Atria, coordinador o no, yo creo que él va a seguir siendo un protagonista, porque él tiene un planteamiento fundado, él tiene libros escritos, él tiene posiciones, podemos compartirlas o no. Así que quizás alguien se alegrará de que él sufrió este pequeño traspié electoral, no sé cómo lo tomó él tampoco, pero su capacidad de influir depende de otras cosas que son más, digámoslo así, sustantivas, y esas están ahí. Bueno, nosotros hemos conversado con varios convencionales en la semana y nos dijeron que dentro de las cosas que primaron, por supuesto los equilibrios políticos siempre es un factor que está, pero las condiciones, cualidades personales, que sean abiertos al diálogo, que den garantías de que los procedimientos se van a hacer bien, de que todos van a poder tener la oportunidad de participar en los debates. ¿Cómo viste este proceso, Sebastián? Me parece que, como dice Bárbara, es fundamental esa capacidad de liderazgo y al menos por lo que uno puede apreciar, las personas que tienen esa calidad, es decir, cierto liderazgo para guiar un debate y también para coordinar las distintas posiciones,
son aquellas que ocupan las coordinaciones, y en eso me parece que, bueno, hay ahí una señal importante. Ahora, también pienso que si uno mira la globalidad, uno aprecia lo que ya venía planteándose con mucha claridad, y es que el Frente Amplio ha tomado un liderazgo muy claro en liderar este proceso, en llevarlo adelante. Tiene, si no me equivoco, 5 de las coordinaciones, aliado en alguna medida con el Partido Socialista, y algunas personas de los escaños reservados, la lista del pueblo o la ex lista del pueblo, y independientes no neutrales. Ahí habría que ver con mayor claridad el detalle, pero lo que no cabe ninguna duda es que el eje parece estar clavándose en el Frente Amplio. ¿Esa es una buena noticia o esa es una mala noticia? Bueno, yo creo que depende de cómo ellos ejerzan el liderazgo y de la capacidad que tengan de contener a la izquierda extrema al interior de la convención. Ya hemos visto la tensión que ha habido en la discusión reglamentaria con el Partido Comunista, donde hay claramente una tensión, y vamos a ver cómo eso se expresa ahora en la discusión de contenido, que yo creo, esto también es importante, abre enormes espacios a nuevos conflictos, a nuevas tensiones, al maximalismo total. Es decir, si alguna vez creímos que el reglamento era la gran discusión, sin duda lo es, pero también lo es cada una de las palabras que el día de mañana pudiera contener la nueva Constitución. Así como se hizo todo el trabajo en el reglamento para poder establecer cómo iban a trabajar, algo similar en una versión, por supuesto, mucho menor, va a tener que hacer cada comisión, porque, por supuesto, hay temas procedimentales que quizás uno no tiene o la gente no tiene en mente, pero ¿cómo van a abordar los temas? ¿Qué temas van a abordar primero? ¿Cómo se van a ir votando o discutiendo cada uno? O sea, todavía van a tener que seguir tomando definiciones de cómo seguir, definiciones metodológicas. ¿Cómo ven ustedes también ese trabajo que ojalá sea lo más breve posible y con mayor acuerdo? Pamela. Bueno, aprovecho de contarles que en el Observatorio Nueva Constitución hoy día publicamos nuestra observación número 5, que es un análisis de las propuestas de los 155 convencionales constituyentes en todas las temáticas en sus programas, ya que lo ofrecemos como línea base. En el fondo es, miremos lo que los convencionales se comprometieron en sus programas y veamos cómo eso va evolucionando. Algunos convencionales constituyentes ya en su discurso inicial, en esos 5 minutos que tuvieron, plantearon propuestas. Fue bien interesante ver ese proceso porque lo fui siguiendo, lo he ido siguiendo, todavía hay algunos que todavía les falta exponer, y algunos hicieron discursos muy generales, más ideológicos, programáticos o de demanda, y otros ya expusieron ahí como sus líneas, ¿no es cierto?, de propuestas concretas frente a algunos temas. Entonces ya se empieza a dibujar acá cuáles van a ser las propuestas. Yo creo que para tratar de figurar cómo podría ser el debate, hay que ver también el propio reglamento de cómo la Convención Constitucional se propuso iniciar este debate. Entonces, son los propios convencionales constituyentes los que a través de patrocinios van a poder presentar ciertas propuestas, ¿no es cierto?, de norma. Entonces, a mí me parece que en esta primera etapa, y tal como sucedió en el reglamento, cada uno de los convencionales constituyentes va a querer llegar con alguna idea que lo identifique o la identifique, ¿ya? Yo creo que en esta primera etapa vamos a ver menos como propuestas de conglomerados o propuestas transversales, sino que los convencionales van a tratar de aportar, porque obviamente eso pasa también cuando tú tienes cuerpos colegiados, donde cada miembro quiere, ¿no es cierto?, como clarificar cuál va a ser su aporte, su granito de arena al debate. Entonces, me parece que esta primera parte va a ser un poco eso, y uno ve que los convencionales constituyentes, como les decía, ya en los propios discursos empiezan a mostrar cuál sería su perspectiva, no sé, la perspectiva de género, la perspectiva ecológica, la perspectiva de las libertades, la perspectiva de, no sé, la solidaridad, distintos ámbitos. Entonces me parece que así va a ser al principio. Entonces las comisiones van a tener que ir ordenando, ¿no es cierto?, cómo a partir de esas iniciativas se van a ir planteando. Después va a venir el tema de las audiencias públicas, que yo creo que hay mucha expectativa. O sea, están, bueno, todos nosotros, los que somos más académicos, analistas de los temas, probablemente también vamos a participar de esas audiencias, las organizaciones de la sociedad civil, los distintos grupos de la sociedad que van a tener también ese interés de presentar sus propios planteamientos,
y eso se va a acompañar con los mecanismos de participación ciudadana que están señalados en términos generales, pero no necesariamente establecidos en términos de plazos y procedimientos. Entonces, creo que todavía faltan algunas decisiones para poder visualizar bien cómo va a ser el trabajo del debate interno de los contenidos constitucionales. Patricio, Sebastián, ¿cómo puede incidir un tema que generó mucho ruido en su momento cuando se estaba discutiendo en el reglamento? El hecho de que se hayan creado las comisiones, no solo con un titular, sino que con varias bajadas. Y recordamos que se discutía por qué se incluían algunas cosas y no todas, algunas que se propusieron quedaron derechamente fuera, otros criticaban que en el fondo se estaba adelantando contenidos que deberían ser discutidos justamente en esta instancia ahora y no antes. ¿Cómo puede influir que esos temas sean los únicos que se vean o no, o se vayan incorporando otros, que de alguna manera marquen la pauta de lo que va a ser el trabajo de las comisiones? Patricio. Gracias. Bueno, yo creo que no fue completamente inocente ese debate. Hay algunas implicancias de que algunas cosas hayan quedado y otras no, pero siempre se insistió en que la agenda quedaba igual abierta a que se agregara. Abierta, pero con varias cosas medias escritas, un poquito. Sí, por eso digo, no fue inocente la conversación y ahí uno puede sacar algunas pistas de por dónde viene la mano de las mayorías. Pero repito, yo creo que sospecho que el debate se va a empezar a ordenar en torno a ciertas cuestiones más gruesas en una primera etapa, y luego vamos a ir aterrizando al detalle. Esa sería mi impresión, que vamos a asistir en las próximas semanas a debates generales. En la Comisión de Régimen Político vamos a empezar a ver cómo se alinean en términos gruesos los convencionales. Y vamos a ver probablemente un buen tercio, más o menos, que va a querer tener un presidencialismo corregido, quitarle algunas facultades a los presidentes. Un buen tercio que va a estar animado por la idea de un semipresidencialismo, y otro buen tercio que está decantándose por el parlamentarismo. No creo que entren de lleno a los detalles específicos. Y creo que en materia de derechos vamos a tener una discusión primero muy general sobre los derechos sociales, seguramente, sobre el derecho de propiedad. Y claro, en una etapa posterior tú empiezas a aterrizar, a completar un catálogo de derechos. Va a tener por lo menos 25 derechos, que son los que tiene hoy día la Constitución. No creo que tenga menos la nueva Constitución. No sabemos cuántos más, pero probablemente la discusión no va a partir por identificar los 29, los 31, los 32, sino por esos grandes temas. Esa sería mi impresión. Además sería lógico. Hay una discusión general que es necesaria para que vayamos además mirando cuáles son los argumentos, mirando cuáles son los números que hay de apoyo para una u otra tesis. Sebastián, ¿piensa algo distinto o más o menos por esa misma línea? Estoy de acuerdo. Yo creo que ese listado ya da indicios, ese listado temático. Ahora, en ese listado, no todos los temas pesan lo mismo. Hay temas que son más iguales que otros, ¿no? Y a mí lo que me ha sorprendido de los discursos que tú mencionabas, Bárbara, al inicio de la convención, es cómo ha tomado fuerza esta idea de la ecoconstitución. Yo creo que hay ahí una nube, una zona gris, al menos mucho humo, en donde no sabemos exactamente de qué estamos hablando, porque cuando hablamos de sistema político más o menos sabemos de qué estamos hablando y cuáles son las opciones, lo mismo en materia de derechos fundamentales, y si bien hay otras comisiones que tienen temáticas todavía algo difusas, a mi juicio la Comisión de Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelos Económicos, así se llama oficialmente, es la que nos presenta el clima parcialmente nublado entre todas ellas. Fíjate que una de las convencionales llamó a una constitución que asegurara el crecimiento o el decrecimiento, es decir, promover
el decrecimiento económico en la Constitución. Claro, quizás ella ya su vida está hecha, ya fue a la universidad, ella es profesora universitaria, entonces no tiene mucho problema en pensar cómo el país crece. Pero llamar al decrecimiento y luego promover el decrecimiento desde esta perspectiva de la Constitución, de la ecoconstitución, perdón, me parece que es no solo riesgoso, sino que también profundamente equivocado de aquello que debe aspirar en la Constitución, que es un desarrollo sostenible, un bienestar para todos y no un decrecimiento. Tenemos temas que, tal como dices, pueden ser muy complejos y que además trascienden no solo a una comisión, sino que eventualmente a todas las otras. Tanto es así que ellos consideraron personas que van a estar trabajando en múltiples comisiones para de alguna u otra manera tratar de ir armonizando el trabajo, más allá de la armonización final, Patricia. Okay. Efectivamente puede que escuchemos algunas posturas que nos parezcan desequilibradas en términos de ponderar los distintos elementos que hacen una buena vida en sociedad. Pero yo creo que es perfectamente natural, explicable, lógico y positivo que un debate constitucional que se lleva a cabo en el año 2021 se haga cargo de probablemente el gran problema planetario, lo que no quita que haya otros muchos problemas planetarios. Una discusión constitucional en 1800 era una discusión que se hacía cargo seguramente de la cuestión del orden estamental feudal, de la igualdad legal. Una discusión que se hace 100 años después se hacía cargo de la necesidad de separar la Iglesia del Estado. Una discusión constitucional en 1940 se hace cargo de la cuestión social, el fenómeno obrero. Bueno, una constitución del 2021, digámoslo así, se produce en un clima, para usar la expresión, de emergencia, y entre los jóvenes eso es aún más claro. Los jóvenes entienden que esto es prioridad uno. Yo, por supuesto, comparto con Sebastián, estoy seguro que comparto que eso no debiera ser antagónico con la necesidad de tener crecimiento económico, con buenos empleos, con capacidad de producir. Ahí, perdón, Patricio, una cosa es decir, bueno, queremos esto, eventualmente quizá va a haber algún costo, y otra es plantear directamente que pudiéramos querer decrecer. Es bien distinto. Por eso pueden haber expresiones que a uno le parezcan que no encuentran el equilibrio del que estamos hablando, pero venimos saliendo de muchos siglos, décadas, en que el desequilibrio era el otro, en que la zona de sacrificio, la depredación, la destrucción del planeta. Entonces, en este momento de ajuste, está bien, yo no puedo compartir una constitución que se hable de crecer menos, pero repito, me parece lógico. El gran debate constitucional francés en este año 2021 tiene que ver justamente con el tema ambiental, con la conciencia de que hay no una crisis así transitoria, sino que hay una emergencia global. O nos tomamos en serio eso, digámoslo así, y eso se traduce en nuestras conductas, y en nuestros discursos y en nuestras decisiones, o es una frase que usamos al pasar. Sí hay crisis climática, pero bueno, pero hablemos de los problemas verdaderos. No, o sea, a mi juicio eso es inconsistente. Ese es el problema verdadero para los próximos 50 años. Pensando en cómo se va a dar esta discusión, ya lo hemos visto, va a ser probablemente desde temas generales, van a ir aterrizando, pero hay dos factores que pueden incidir. Uno, que tenemos unas elecciones muy prontamente. De hecho, hace unos días un abogado constitucionalista nos decía, yo les apuesto que lo más probable es que pasadas las elecciones, ya sin esa tensión o esa presión electoral, pese a que hay hartos independientes dentro que no deberían estar quizá influenciados por eso, podría incluso mejorar el ambiente o aumentar la capacidad de llegar a acuerdos. Ya, no sé cómo ven ustedes eso. Y hay otro factor que lo miro con preocupación o no, es los plebiscitos dirimentes. Se aprobaron, pese a que ellos mismos saben que no tienen las atribuciones para una cosa como esa, depende de una reforma constitucional que tiene que pasar con el Congreso por 2/3, cosa que es muy difícil que se lograra aprobar en un Congreso como el que tenemos ahora. Si eventualmente incluso se fuera a aprobar en el próximo, podría ser en muchos meses más, pero en lo concreto es una alternativa que existe pero no existe.
¿Cómo puede eso también ir de alguna manera moviendo las negociaciones? Porque no es lo mismo negociar sabiendo que hay que llegar a los 2/3 con una capacidad de acuerdo, que eventualmente estar esperando esta herramienta que podría ayudarlos a hacerlos con menos, o quizá cambiar la forma en cómo se aproximan a los temas. ¿Cómo lo ves, Pamela? En estas dos... Bueno, no, sí. Primero, no quiero dejar pasar el tema medio ambiente, porque de verdad no me sorprende que sea el tema prioritario. Yo creo que debe ser el tema prioritario, además. Patricio recordará que en los diálogos ciudadanos del 2016 fue el tema transversal del debate constitucional desde la ciudadanía. Y hay distintas posiciones. Creo que también la Convención Constitucional, como lo han hecho otros países del mundo, se declaró en emergencia climática. Estados Unidos ha declarado que la emergencia climática es un problema de seguridad nacional. O sea, no podemos no tener claridad que ese es un tema prioritario. Pero abordar el tema medio ambiente tiene distintas perspectivas también, ¿no es cierto? Desde una economía verde, desde una ecología más radical, y ese va a ser el debate de la Convención Constitucional. No, yo creo que no lleguemos de nuevo al punto de que porque un convencional en una reunión dijo una cosa, esa es como la línea de conversación de la Convención Constitucional, porque lo mismo pasó cuando hablamos del tema de la República y de otras cosas. Yo creo que dejemos que se dé esa conversación y vayamos, porque creo que es muy importante también como informar a la ciudadanía de las cosas como están sucediendo, ¿ya? Entonces, me parece que ese es un tema prioritario y ojalá que la Convención Constitucional tenga la altura de miras de poder abordarlo, porque para poder tener un desarrollo económico sustentable en el tiempo, necesitamos abordar el tema ambiental. O sea, pero Pamela, en ese sentido, igual influye, perdón, una cosa es lo que diga un convencional y otra es cómo reaccionan todos los demás, porque, por ejemplo, en el caso de República que menciona, finalmente la palabra no está en el reglamento. Entonces, más allá de que sea uno o más quienes promueven eso, claro, ¿cuál es el resultado final? Exacto. Yo creo que, bueno, no está en el reglamento porque así lo definió la Convención, que no era necesario, y yo creo que pero muchos más hicieron eco de eso, a eso me refiero. Sí, pero la Convención Constitucional me parece que ha sido muy respetuosa del procedimiento y de la normativa institucional que tiene, y yo creo que eso es importante señalarlo. O sea, no desinformemos en el sentido de tratar de generar ciertas como situaciones que no son, ¿ya? Me parece que es muy complicado ese proceso. La Convención Constitucional está dando un debate y como decía Patricio, aquí se van a plantear distintas ideas. El tema es cómo eso va evolucionando y cómo eso se va decidiendo al interior de la Convención Constitucional. Y con respecto al tema de la elección presidencial, bueno, creo que lo hemos conversado antes. Me parece que hay ciertos sectores de la Convención que le dan mayor relevancia al tema presidencial, como también hay ciertos sectores políticos que le dan mayor relevancia. Me parece que el Frente Amplio y la candidatura de Gabriel Boric es la que más conecta la Convención con la elección presidencial, y eso se ha visto en ambos caminos. Y parlamentaria, perdón, porque sí, eventualmente estos cambios necesitan el Congreso. Claro, porque en el fondo también desde que la candidatura de Gabriel Boric empieza a tener cierta relevancia y se empieza a mostrar prioritaria en la encuesta, aunque ya sabemos que las encuestas no necesariamente han sido asertivas en relación a cómo se dan los resultados de los procesos políticos. O sea, la mayoría no ha sido asertiva, ya lo vimos en las primarias. O sea, no estoy hablando ni siquiera de otros países, estoy hablando de los últimos procesos electorales de Chile. Eso hizo que el propio Frente Amplio buscara como conectar ambos procesos, porque también han tenido un desempeño electoral positivo en relación a la Convención Constitucional. Pero me parece que la Convención Constitucional está haciendo un trabajo que no es de tan coyuntura electoral presidencial parlamentaria. Me parece que la Convención Constitucional está mirando otras cosas y eso me parece que es correcto, que está bien, porque la elección presidencial, además sabemos que los resultados de esta elección presidencial pueden tener, ¿no es cierto?, cierto efecto en esos otros temas que tú planteabas. Por ejemplo, qué va a pasar con los plebiscitos dirimente, este otro tema que se ha planteado de extender, ¿no es cierto?, el plazo de discusión constituyente. Entonces, hay cosas que se pueden conectar, me parece, después del proceso electoral propiamente tal. ¿Cómo lo ven ustedes, Sebastián, Patricio? Perdona, ¿puedo yo decir algo sobre medio ambiente? Porque es un tema tan importante. Yo, lo primero es que, para ser muy transparente, esta idea de crecimiento efectivamente no es una cosa que se haya repetido, pero quien lo dijo es Cristina Dorador.
que es una convencional que tiene liderazgo y que sabe, porque, bueno, por toda su trayectoria profesional. Entonces, y que, como digo, tiene influencia. Entonces, a mí por eso me genera mucha preocupación esta idea de la ecoconstitución, porque si en muchos, todos aquellos que enarbolan esa bandera cada vez que termina su discurso, está esta idea de crecimiento, tenemos un gran problema. Y lo segundo es que entre nosotros coincidimos en que la cuestión medioambiental va a estar sobre la mesa y es muy importante que esté, yo no pongo en duda eso. Si la pregunta es cómo la Constitución puede contribuir a ello. Por ejemplo, ayer o antes de ayer, el convencional Mauricio Daza propuso una idea que no sé si a mí me parece tan bien, pero en fin, es una especie de institución tipo Banco Central en materia medioambiental. Bueno, ahí hay una respuesta constitucional. Pero a mí lo que no me parece tan bien es lo que está en el título, por ejemplo, de la comisión, que es estos derechos de la naturaleza. Es decir, trasladar los derechos humanos ahora también a los derechos de los ríos, las praderas, como ocurre en otras partes del mundo, a mí me parece que es una discusión preciosa, muy interesante, pero es un error que, tiendo a pensar, debilita los derechos fundamentales más que fortalecerlos. En fin, toda esa discusión que es muy constitucional, a mí me gustaría tenerla desde la base de lo real, de aquello que puede hacer una constitución, y no de lo aspiracional y lo declarativo. ¿Ocurre en muchas otras partes del mundo? ¿Es algo No, tan común? perdón, exageré un poco. La verdad es que donde ocurre... Bueno, donde ocurre, India, por ejemplo, en algunas sentencias australianas, son principalmente por la vía jurisprudencial. Al menos lo que es mi conocimiento, las constituciones lo que suelen hacer es mandatos, deberes de protección del Estado, pero nunca, al menos en lo que es mi conocimiento, conceder derechos a la naturaleza. Y los derechos a la naturaleza se han concedido en algunos casos muy específicos por vía de sentencias más que por vía de constitución. Quizás fue un poco... Qué bueno que lo aclaramos porque esto lo habíamos visto. Gracias, Bárbara, gracias. Patricio. Oye, yo, a ver, no sé si esto es retroceder un poquito, pero tú recordabas el episodio de República. Ese episodio, ¿no es cierto? Una palabra que debiera unir, una palabra que debiera sumar, más allá de las posiciones políticas. Y sin embargo, ¿no es cierto?, al final se votó y no se incluyó en el reglamento. Yo no quiero trivializar eso, pero creo que tenemos que hacernos, en ese y en otros episodios, la pregunta completa. Ya, es cierto, parece que hay un sector en la convención, un sector más de izquierda, que tiene mucha dificultad para comprarle cualquier cosa a los convencionales de centro derecha. Parece que eso es verdad. ¿Ya? Entonces, uno ha escuchado una cierta frustración, yo le he leído a Cristian Monke, por ejemplo, de que ellos proponen cosas, y a veces son cosas sensatas, y se encuentran al frente con un cierto muro, ¿ya? Y eso hace difícil la conversación. Entonces yo creo que efectivamente hay algunos convencionales, y han habido momentos en que se expresa una dificultad seria de apertura con los convencionales más conservadores o más liberales. Verdad, es verdad. Eso es un problema. Pero también tenemos que hacernos la pregunta, ¿por qué las posiciones que a veces aparece defendiendo este sector, la centro-derecha, tienen tanta dificultad para persuadir a otros? ¿Por qué razón no pudieron conseguir 2 firmas más para presentar el requerimiento ante la Corte Suprema? ¿Por qué razón? Y ahí quizá hay una carga, hay una mochila, que ojalá se vaya despejando, porque no debiéramos dejar que una historia, ¿te fijas?, impida el desarrollo de la conversación. Pero claro, le juega en contra a veces un planteamiento muy sensato como el que hace Sebastián. Oye, en materia de medio ambiente no tiremos por la borda el crecimiento económico, pero si lo que tú tienes es la percepción de que durante los últimos 30 o 40 años el desarrollo económico no ha sido suficientemente cuidadoso o ha sido más bien muy descuidado con el equilibrio ambiental, con la protección de la naturaleza, quienes aparecen como defensores a ultranza. Bien o mal, justa o injustamente, no echemos en eso. Bueno, tienen una dificultad. Si un sector que se opuso a una nueva constitución durante muchos años, 10 o 20 años, finalmente se abre. Algunas de las personas que están en la convención de derecha votaron a prueba, pero arrastran y cargan ese cierto estigma. Yo espero, por el bien del proceso, que en las semanas que vengan, dentro de la izquierda,
haya más y más disposición a decirle un día a Hernán Larraín, oye, en realidad tienes razón, vamos a hacer lo que tú propones. Y al revés, que también haya una actitud crecientemente cooperativa que prime dentro del sector de centro-derecha la actitud más colaborativa y así vaya quedando en el olvido lo que fueron 10 años, 15 años, 20 años de resistencia, de oposición, de bloqueo. Y no lo digo con ánimo de revancha, ahora nos toca a unos o a otros, no, es en aras de una mejor conversación. Y en el caso de los plebiscitos que mencionaba, que existe pero no existe esa posibilidad, puede también marcar la forma en cómo van a ir trabajando, o si en realidad deberían hacer como que no existe ni siquiera, porque no es un hecho. Eventualmente, si es que resultara, sería mucho más adelante, no se pueden trabar todas las discusiones esperando que exista esa posibilidad. Eso lo conversamos en un programa anterior, ahí coincidíamos todos que fue una muy mala decisión, por lo menos yo lo pienso así. Ya, pero eso ya es un hecho, pero en el fondo, ¿cómo deben aproximarse a las discusiones? En el fondo, lo que tienen ahora es que tienen que llegar a 2/3, claro. Básicamente. ¿Sí? Exactamente. Sebastián, yo creo que hay que... Sí. No, yo creo, perdona, a mí me parece, bueno, que aquí nosotros le hicimos una capotera a los plebiscitos en varias de las sesiones anteriores. Y yo pienso que los plebiscitos no van a ser relevantes sino hasta que se trabe en algún tema el asunto. Es decir, a mí me parece que si bien puede presentarse alguna moción por parlamentarios de izquierda en la convención, esta no va a avanzar sino hasta que se vea que ahí hay un mecanismo posible y razonable. Y yo creo que eso puede no ocurrir, porque la negociación puede ser más fluida de lo que se espera y alcanzar los 2/3 de los temas más relevantes y entonces de finalmente llevar a plebiscito cuestiones que no alcanzan los 2/3 pero que no son relevantes. No me parece que vaya a ser una opción evidente. Ahora, obviamente va a haber un grupo, de nuevo, aquellos que a mi juicio quieren que fracase este proceso y mantener una permanente revolución no institucional, que van a intentar llevar estos temas y plebiscitarlos una y otra vez y qué sé yo, de qué forma legislarlo. Pero por el momento me parece que eso está un poco congelado, porque todos aprecian de que introduce demasiado ruido en una negociación que puede ser más fluida. Pamela, ¿quieres agregar algo en eso? Nos vamos ya a lo que viene. Sí, yo creo que si las y los convencionales constituyentes saben leer bien el entorno social que vive el país, y lo hemos repetido varias veces, todos los estudios muestran que lo que la ciudadanía quiere es que la convención llegue a grandes acuerdos. O sea, el trabajo, ¿no es cierto?, lo tienen que hacer ahí y que lo que la ciudadanía espera es participar a través de mecanismos de participación deliberante, o sea, que la ciudadanía pueda hacer propuestas, no que si los convencionales no llegan a acuerdos se genere esa polarización de cómo resolver esos desacuerdos. Yo creo que la expectativa está puesta en que para que esta nueva constitución nos dé la estabilidad, la gobernabilidad que esperamos en el nuevo ciclo político, tienen que llegar a acuerdos dentro de la convención con participación ciudadana. Entonces, me parece que los convencionales, y ahí estoy de acuerdo con Sebastián, están leyendo eso, están entendiendo que tienen que buscar construir esos acuerdos de mayoría. ¿Qué viene ahora? Ya delineamos más o menos el procedimiento, van a tener que definir cómo trabajar. ¿Cuándo creen también que van a empezar ya por fin a discutir sobre contenidos concretos que pudieran eventualmente ser parte de esta propuesta para la nueva Constitución? Patricio. Yo creo que está empezando ya. Yo leí, por ejemplo, con mucha atención que en su discurso, en esos 5 minutos que le tocaban, Jaime Baza, que tiene un rol muy importante por el cargo que ocupa, pero además por su situación de profesor muy reputado en el medio, él ya dijo, mira, yo quiero que tengamos un sistema parlamentario unicameral. Lo puso ahí. ¡Pum! Yo creo que vamos a ver en las próximas semanas que empieza a concretarse esa conversación. ¿Es eso lo que vamos a tener? Así que yo creo que la discusión va a ir agarrando vuelo muy rápido. Vamos a estar discutiendo sobre esas cosas en las próximas semanas. Por supuesto, falta todavía que hagan su discurso inaugural. Entiendo que más de la mitad de los convencionales, pero ya algunos han colocado
con claridad y transparencia cuál es su apuesta. Y por lo tanto todos tenemos que empezar a pronunciarnos. ¿Nos gusta eso? ¿No nos gusta? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son las desventajas? Y eso va a ocurrir cuando el día de mañana se proponga algo sobre propiedad o sobre minería. Así que yo, quizá me equivoco, Bárbara, pero yo creo que el próximo viernes, si Dios quiere que podamos juntarnos, vamos a estar ya viendo cómo se empiezan a perfilar posiciones y polémicas. Y yo espero que eso sea el centro del programa del próximo viernes y no cuestiones, digámoslo así, más adjetivas. Espero. Y de procedimientos, claro, que es tan necesario, pero obviamente queremos ya llegar al contenido, al fondo. Sebastián. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Patricio, también con lo que ha dicho Pamela en ese sentido. Hoy día Javier Couso escribe una columna en la cual sugiere una metodología que uno siempre ocupa en la vida, que es partir por lo más fácil, y no poner sobre la mesa el gran tema, sino que partir por lo accesorio, aquello que puede reunir más fácilmente acuerdos y generar confianza, que es tan importante ahora en el interior de estas comisiones. Y yo creo que cada una de estas comisiones tiene temas fáciles y tiene temas difíciles. Entonces los líderes, los coordinadores deberían intentar poner luego sobre la mesa los temas fáciles para ir dando ciertas señales de estabilidad, ciertas señales de que se está avanzando. Y dejar los temas difíciles, bueno, como siempre en la vida, un poco para el final, cuando ya la cuestión deba ir concluyendo. A mí me parece que lo que conspira para esta metodología es el procedimiento. El reglamento establece un procedimiento tan simple que no logra administrar la complejidad. Y además establece un procedimiento que parece simultáneo. Es decir, todas las comisiones van avanzando al mismo tiempo, todas las comisiones van una vez a la sala y ahí se aprueba. A mí me parece que falló en la posibilidad de ir separando temas para ir mostrando avances. Pero bueno, con este reglamento que tenemos, con este procedimiento ya dado, es que yo seguiría lo que propone el profesor Couso. Bueno, justamente hablamos de eso con el convencional Matías Orellana, que justamente es coordinador de la Comisión de Derechos Fundamentales. Ahí hay hartos derechos de este gran listado que se va a discutir, que hay acuerdos transversales. Podrían partir por ahí, Pamela. Sí, yo creo que eso sería bien importante en general de los procedimientos que se recomiendan, porque eso puede ir mostrando como logros de avance y va generando confianza no solamente al interior de la convención, sino que también en la ciudadanía, ¿no es cierto? Que se van viendo aquellos temas que generan confianza. También otra cosa que probablemente vamos a ver en la siguiente semana es acerca de las subcomisiones de las comisiones, porque las comisiones pueden determinar subcomisiones. Ya vimos en el descriptor de cada comisión los distintos temas, ¿ya? ¿No es cierto? Cada comisión además tiene un título bien largo, uno tiende a nombrarlas por la primera palabra, pero se buscó incluir ahí distintas temáticas. Pero también a mí me gustaría ir observando cómo va a ir funcionando como esta idea de la transversalización, por ejemplo, la perspectiva de género, lo territorial, el tema de los pueblos indígenas. Creo que eso también va a ser interesante porque es parte como de la metodología más innovadora que tiene el debate al interior de la Convención Constitucional. Vamos a estar muy atentos a lo que ocurra. Por supuesto, como siempre, nosotros nos volvemos a encontrar el próximo viernes. Esperemos que ocurra lo que dice Patricio, pues ya tengamos algunos temas sobre la mesa para ir indagando. Muchas gracias a los tres, como siempre, por haber estado con nosotros. Que tengan un muy buen fin de semana. Igualmente, nos vemos. Muchas gracias, que le vaya muy bien a todos. Quienes nos acompañan también, nos dejamos súper invitados a seguir junto a nosotros todos los días, conversando con convencionales, con expertos, y por supuesto el próximo viernes nos reunimos aquí en Agenda Constitucional.